Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Button. Hoy es martes, el episodio no sabemos muy bien cuándo va a salir, quizá mañana, pero más raro que eso, que en verdad es un poco hábito, ¿verdad, David? Es más raro el hecho de que no esté John entre nosotros. Y eso, bueno, pues efectivamente es casi la noticia, ¿no? En este episodio que vamos a grabar. Así que nada, hoy es una introducción breve y solo te tengo que presentar a ti. Muy buenas, David. Pues muy buenas, Javi. Lo que no sabe la gente es que casi falto yo, después casi faltas tú y al final ha faltado John. O sea, ha sido un cúmulo rocambolesco de cosas, ¿no? En la que no sabíamos si íbamos a poder grabar los tres. Finalmente dijimos, vale, los tres no vamos a poder grabar, así que hemos llegado a esta conclusión y estamos tú y yo aquí solos en el peligro. Efectivamente, creo que históricamente, David, solo habíamos grabado un episodio tú y yo solos, antes que este. Creo que fue bien, creo que fue... No lo sé, pero sé que salió un reel en Instagram en el que tú estabas presentando y diciendo, ya empezamos, Javi, con el tema del catastrofismo, no sé hablar. Ya empezamos que si Fernando Alonso P7, sí, P8... sí, me suena. Fue un gran premio del año pasado, es verdad, que John no pudo. Y es verdad que hablamos de cuando empezó el bajón de Aston Martin el año pasado, etcétera, etcétera. Que pasamos a hablar de eso. Sí que es verdad que justamente ese reel lo ha envejecido demasiado bien, porque este año estamos más catastróficos que nunca. De hecho, ahora vamos a hablar del Aston Martin, pero bueno, que no panda el cúnico, ¿no? Como se dice. Efectivamente, que no panda el cúnico. Y bueno, pues ya que lo has propuesto tú, vamos a hablar un poco de Aston Martin, ¿no? No tenemos una semana especialmente cargada de información. No, Han salido cosillas sobre el tema Verstappen, han salido cosas hoy, por ejemplo, de los track limits. Pero bueno, ya que lo comentabas, David, pues vamos a por ello. Y es que desde Aston Martin están confirmando que el coche sí tiene mucho potencial, el coche sí es un progreso respecto al del año pasado, pero tiene un pequeño problema. Y es que se parece quizá en demasía al SF23, que es el Ferrari no de este año, sino el del año pasado. Así es, Alonso mencionó que esa diferencia que tienen respecto a que, bueno, el año pasado eran muy buenos en carrera, peores en clasificación, y este año parece que tienen un coche más rápido a una vuelta que en carrera, es por ese motivo que tenía el Ferrari, ¿no? De que calentaba los neumáticos muy bien, es decir, Aston Martin se pone a calentar el neumático y está óptimo para tirarla a una vuelta, pero como dijo Alonso, en Arabia Saudí los calentamos demasiado bien, ¿no? Es decir, que en carrera pues habría que gestionar mucho más ese sobrecalentamiento y es por ello que Aston Martin no va tan rápido en carrera. No es que el coche no sea rápido, como has dicho tú, Javi, que tiene potencial, sino que no están sabiendo equilibrar, ¿no? Ese, no sé si setup de carrera o esa degradación. Entonces tienen que gestionar mucho más y el coche pues no puede exprimirlo al máximo. Sí que es verdad que es una comparación bastante similar a la del Ferrari del año pasado, y bueno, ya lo hablamos el episodio pasado, ¿no? Que muchas veces los rendimientos están más en tema de los neumáticos y entender cómo funcionan y esas ventanas que en el propio coche, que evidentemente hay coches mejores y peores, pero hay mucha diferencia de cómo se gestionan los neumáticos y es por eso que las diferencias de clasificación son muy pequeñas, porque ya la gente sabe meterlos bien en ventana para una vuelta, pero en carrera eso evidentemente cambia mucho y es lo que está marcando las diferencias con Red Bull y el resto. Efectivamente, es algo muy complicado encontrar ese balance al que hacías referencia. Y digamos que dentro de lo complicado que es encontrar ese balance, quizá lo más fácil de todo sea encontrar esa ventana en la que el neumático opera a la perfección durante una vuelta. Es decir, en clasificación. Es algo que hablamos, como dices tú, en el episodio anterior y que lo explicamos bastante bien. A una vuelta los coches más o menos todos empiezan a funcionar de manera similar, pero porque es una cuestión de exprimir ese neumático a lo largo de una vuelta y da igual cómo de destruido salga ese neumático, lo único que Claro. tiene como fin es el darlo todo. En la pista hay coches mejores, hay coches peores, por supuesto, pero lo que es destrozar el neumático a una vuelta, creo que más o menos todos los coches lo pueden hacer. Ahora bien, el problema viene cuando no toca hacerlo en carrera. Es un Claro. poco el problema que tiene el Aston Martin este año. No es un coche que no funcione, más que nada porque a una vuelta estamos viendo que tiene un rendimiento Rápido, es mucho rápido. potencialmente extraordinario, efectivamente. A nivel una vuelta tenemos un coche que funciona. Y ojalá pudiéramos extrapolarlo al tema de la carrera, pero es que es un poco más complicado. Ese es el tema, ¿no? Que decía que lo fácil es encontrar el ritmo a una vuelta, lo complicado es encontrar ese balance entre lo que es una vuelta y lo que son varias vueltas de carrera. Así que bueno, veremos cómo van saliendo las cosas. Ya hemos tenido información de que hay ciertos equipos que van a meter mejoras en Imola y Aston Martin parece a priori que va a ser uno de ellos y esas mejoras, David, parece que van a ser
precisamente para encontrar el rendimiento en carrera. Así que bueno, veremos cómo funciona. ¿Tú qué opinas? Sí, a ver, va a haber que tener paciencia, más que nada, porque Ferrari estuvo el año pasado entero básicamente dedicado a ello. O sea que igual Aston Martin ese potencial lo desbloquea antes o no, ¿sabes? Entonces, el año pasado Ferrari básicamente estuvo todo el rato pensando en mejorar ese coche en carrera y el de este año ya es mejor, pero eso, se ha tardado un año, ¿no? Entonces eso puede pasar. Es verdad que Aston Martin está, no sé cómo va a pillar el tema del túnel de viento porque no sé si era ya en 2025 cuando se abría o se abría en 2024 a mitad, no estoy muy seguro, pero bueno, sí que es verdad que hay que ser paciente, yo creo, con el tema de Aston Martin. Sí que es verdad que, bueno, mejoras en Imola, creo que van a ser las primeras de la temporada, porque no sé si se esperan antes en otros circuitos. El año pasado también es verdad que fueron por Miami, más o menos, que es más o menos esa fecha, este año del calendario, porque creo que es la siguiente carrera de Miami, si no me equivoco, Imola. Claro, antes que Imola, esta temporada tendríamos Japón, tendríamos China, que vamos a ver si se cae o no se cae en el calendario. Hombre, ya, yo creo Tendríamos que a estas Miami. alturas ya, como se caiga. Sí, yo espero, David, que no. Pero bueno, vete tú a saber, ¿eh? Que es que, en fin, los chinos Sí, ya sabemos han que. hecho la 13-14 últimamente. Sí, desde luego. Desde que Wang Yuzhou se puso con la cabeza boca abajo, las Es cosas están verdad, yendo si es un que poco no aprovechan regulinchi. el mercado. Si en eso son muy buenos, tienen que aprovechar el mercado. Si tienen un piloto chino, hombre. Si es que. Es alucinante, es alucinante. La verdad que una mejor oportunidad yo creo que no han tenido desde hace muchos años. Tú, David, que tiras un poco más de hemeroteca, ¿cuál es el último piloto chino que Creo que es el condujo? primero y el último, Wang Yuzhou. ¿Guan Yu Zhou es el primero y el último? Creo que sí, creo que es el. Bueno, el último. Wow. Hasta claro, evidentemente. No estoy No queremos deseando que adelantar ninguno. nada. No estoy deseando que ningún otro piloto chino llegue a la Fórmula 1, pero creo que sí que es el primero. En Japón hemos visto siempre tradición, evidentemente, del motor y pilotos japoneses, pero chino diría que es Wang Yuzhou es el primero. Y es por eso que tenía también tanto hype con esto del tema del mercado chino y tal, porque era el primero y como que se esperaba un boom. Y sí que es verdad que, según dicen, también las audiencias en China de la Fórmula 1 han subido gracias a eso. O bueno, no sé si gracias a Wang Yuzhou, a la competición, porque está subiendo a nivel global, pero sí que es verdad También que han es esa. subido. Por eso es llamativo que el año pasado pusieran el tema del COVID ya de excusa, porque ya estaba más o menos todo controlado. Ya, bueno, cada gobierno hace lo que viene en gana. Sabemos que China también es un país un poco más hermético en ese sentido, pero sí que es verdad que llamaba la atención por eso, ¿no? Principalmente porque tenían un piloto chino y yo creo que era como una oportunidad, ¿no? De llevar la bandera, ¿no? De clavar la bandera, como se dice un poco. Efectivamente, y sobre todo un poco teniendo en cuenta la forma en la que se produjo el fichaje del piloto chino de calidad en la Fórmula 1, que más que por esa calidad a la que acabo de hacer referencia, no porque sea real, que oye, quiero decir, todos los pilotos de Fórmula 1 tienen calidad, pero me refería más a que fue una cuestión de ñoco ñoco, dinero, Claro, para los que fue no estén viendo el económico. económico en imagen, Sí, sí. Fue económico y también aparte de eso, efectivamente. no solo por el tema de que él pagara al entrar, que supongo que también llevaría buenos patrocinadores, sino por el tema del mercado chino, que siempre se busca eso. Se ha buscado siempre tener un piloto norteamericano porque hay un gran mercado. Alguien no sé cuánto va a durar en la Fórmula 1, así que vayan buscando otro. Pero grandes mercados son esos objetivos. Uno era Estados Unidos, que siempre la Fórmula 1 ha querido meter la cabeza ahí, y ahora ya la ha metido al 100%, De vaya, lleno, ahora ya de con lleno. Netflix ya de lleno. China era uno de esos grandes mercados y con Wang Yuzhou pues se quería acercar a ello. Este año pues tendremos otra vez Gran Premio de China. En fin, un circuito curioso, desde luego, Curioso. personalmente no de mis favoritos, pero que desde luego ofrece, aparte de buenos madrugones, como suele ser costumbre, y como va a ser costumbre también en este circuito de Australia este Cuidado fin en de la semana. tripleta que tenemos, Javi, de madrugadas. Exacto. Esta es la más crítica, porque ahora hablaremos de los horarios, que son complicados para Sí. España, pero bueno. En fin, y todo esto, David, si lo recuerdas, estábamos hablando de Sí, China, de los pilotos chinos y tal. Todo esto realmente venía por el momento en el que se iban a introducir las mejoras y qué equipos iban a introducir las mejoras. Cambiando así un poco de tema, pero vinculándolo también, Aston Martin, como bien decías tú, tienen preparado ahí en la recámara ese túnel de viento, lo cual hace que pueda ser una opción suculenta para ciertos pilotos. Y hay un rumor que ha salido esta semana, sí, sí. ay, David, en el que parece que Verstappen firmó una cláusula sin que la mayoría del equipo de Red Bull, a excepción de don Helmut Marko, se enterara, porque Helmut Marko
puede actuar y firmar cosas en nombre de Red Bull. ¿Cómo es esto, David, por favor, para que lo Bueno, entienda todo el mundo? es que el tema de Verstappen nos está dando cada semana una actualización nueva, a cada cual más jugosa. Y bueno, la que ha salido de prácticamente última hora ha sido que al parecer Max Verstappen tiene una cláusula en el contrato que en caso de abandonar el equipo Helmut Marko, Verstappen tendría el derecho a irse por cláusula, ¿no? Igual que Hamilton, por ejemplo, tenía un año libre o que otros pilotos pueden tener una cláusula de si el coche no rinde lo suficiente o si el piloto no rinde lo suficiente, como pasó con Ricciardo en McLaren, que pueden romper el contrato, pues Verstappen al parecer tiene una cláusula de si Helmut Marko se va, yo me puedo ir, tengo la opción de ir. Y es que al parecer esta cláusula no estaba en el contrato original de renovación que se firmó en 2022, sino que se introdujo más tarde cuando Dietrich Mateschitz, bueno, el jefe CEO de Red Bull, no del equipo de Red Bull, de Red Bull como empresa de bebidas energéticas, falleció. Al parecer ese reparto de tareas se dividió y bueno, a Helmut Marko le tocó al parecer esa más responsabilidad, era una de las personas con más cargo del equipo y bueno, tenía digamos la potestad de el tema de los contratos, pues modificarlos o etcétera, etcétera. Y al parecer Verstappen y él acordaron esa cláusula y la metieron en el contrato después de haber firmado el contrato original ya pues un tiempo después. Entonces hay gente de Red Bull que no conocía esto, no sé si Horner era consciente, según la noticia creo que decían que no, y por eso Max Verstappen estuvo el año pasado, iba a decir, la semana pasada tan audaz con esas declaraciones, ¿no? De a mí, bueno, Helmut Marko es parte del equipo, si se fuera para mí sería tal, como diciendo, chicos, tengo esta cláusula aquí, algunos igual no lo sabéis, pero yo sí. Efectivamente, en este proceso de redistribución de, bueno, de tareas dentro de Red Bull después del fallecimiento de Dietrich, pues parece que Helmut Marko pasó a cortar un poquito más de jamón del Sí, más que a bacalao, muchos le un hubiera poquito de... gustado. Y Sí, sí. bueno, pues al final, como conclusión, este es el resultado que tenemos. Una guerra civil completamente estallada ya dentro de Red Bull, en la que de repente Jos Verstappen, después de haber mandado Comedia unas esto. declaraciones mortales, un dardo envenenado directamente a Christian Horner, pues hoy de repente hace un llamamiento a la calma. Paz. Literalmente, paz. Personalmente, tengo algo que decir, no, al igual que yo creo que el resto de todos los aficionados a la Fórmula 1, tenemos la cabeza hecha papilla, simplemente, no sé cómo Sí. definirlo. Ha empezado la temporada de la forma más picante que yo recuerdo realmente, porque sí, hemos tenido muchas otras cosas a lo largo de estas temporadas. Se especulaba, por ejemplo, con que Fernando Alonso abandonaría la temporada cuando todavía estaba en 2015 McLaren, por ejemplo. En fin, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, al final, más de la mitad de ellas no son ciertas, pero es verdad que esto llama la atención y llama la atención también por lo que hemos salido con este tema, y es que Aston Martin entraba dentro de esa lista de equipos a los que Max Verstappen podría terminar yendo. ¿Tú cómo lo ves en caso de que esto pase, David? Claro, de repente suena ahí lo de Verstappen a Aston Martin y claro, a ver, sí que es verdad que Aston Martin es un proyecto jugoso por el tema del túnel de viento, que va a ser el más moderno de toda la Fórmula 1. Es un equipo con potencial, con gente joven, un equipo que ha demostrado saber dar un gran paso de una zona baja a una zona media alta, que parece complicado. Estamos aquí diciendo que no ganan títulos o no ganan carreras, pero es que lo que el año pasado Aston Martin lo vamos a repetir, es muy complicado y se ha visto muy poco en la Fórmula 1. Entonces yo creo que un equipo que tiene ese potencial de dar grandes saltos es algo que puede interesar a posibles campeones del mundo y hombre, puede ser una opción, sobre todo porque al final Fernando Alonso tiene 42 años y al final nosotros aquí siempre estamos con los memes, pero Fernando Alonso en cualquier momento, ya no porque baje el rendimiento, sino porque él alguna vez lo ha dicho, en cualquier momento puede decir, mira, yo me voy porque ya no quiero correr más o porque ya he hecho todo aquí o lo que sea. Entonces hay un asiento ahí apto. Igual no se va, también acaba contrato. Está el sitio de Mercedes, que también ha dicho Russell que está metiendo un poquito de hype ahí con quién va a ser su compañero. Está McLaren ahí, que bueno, parece que sí que McLaren y Ferrari ahora mismo tienen los dos pilotos más inamovibles, pero evidentemente en equipos top no hay tantos. Entonces, si te vas de Red Bull, Ferrari y McLaren están cerrados, pues Mercedes y Aston Martin son justamente los que bailan un poco ahí los nombres.
Efectivamente, sí, sí, la verdad. Serían esos asientos que quedarían supuestamente libres en caso de que. Vamos, y todo esto es como como una ficha de dominó, ¿no? O sea, todo esto viene Sí. porque Lewis Hamilton se ha ido. Bueno, se ha ido, todavía no, pero se marcha Ferrari el año que viene y ya después de eso hay un vaivén que es totalmente natural de asientos y Russell se ha sumado un poco a, digamos, a esta silly season para decir que es muy divertido y yo no sé si esto está sacado de contexto, David, pero entiendo que Russell tiene una bonita amistad con Toto Wolff. Dice que es muy divertido los nombres de pilotos que han aparecido en el móvil de Toto Wolff. Entiendo que George Russell no habrá husmeado dentro del móvil de Toto Wolff, pero sí que es verdad que probablemente es algo que se hable y te dicen, oye, George, ¿qué te parece si traemos a este? ¿Qué tal te llevas con este? ¿Qué tal te llevas con el otro? Dentro de todos esos nombres de pilotos que podrían haber aparecido en el teléfono de Toto Wolff, David, ¿cuál crees que sería el más viable? Uf, es que es complicado, ¿eh? Claro, porque Mm, vamos a poner un poco en contexto, ¿no? A nuestros oyentes o espectadores. En un entrecomillado, en una entrevista a la que se le sometió a George Russell respecto a esto, a cuáles iban a ser los candidatos, principales candidatos a ocupar ese puesto que dejaba vacío Lewis Hamilton, él realmente no se quería mojar, pero sí que ha querido dejar claro que es muy importante que haya una buena relación dentro del equipo hmm, y aunque en los pilotos de hoy en día en la temporada o en esta parrilla actualmente no se llevan especialmente mal, siempre ha habido rifirrafes, fruto sobre todo de la adrenalina, porque al final son pilotos claro. que están compitiendo a 300 kilómetros por hora, dudo yo que haya algunos que se lleven realmente a rabiar, a excepción de Gasly y Ocon, que yo creo que eso está claro, pero Yo el creo resto más o que, menos yo creo que se lleva. yo creo que prima Gasly Ocon es la pareja del año, yo creo. Pero el resto, de hecho, es que, bueno, iba a decirte que ha habido partidos de pádel ahí conjuntos de varios pilotos y cosas. Dilos, O sea, dilos, es que, di que pilotos de pádel, o sea, de Fórmula 1 juegan al pádel juntos. pues es que ha habido parejas de todo tipo. Verstappen, Leclerc, Alonso, Russell, Norris, Norris. Albon incluso también le he visto alguna vez jugar. Es que incluso han hecho varios torneos, un poco con varias parejas y demás. Y hay bastante buen rollo, ¿no? Y es verdad que no hay muy mal rollo, aparte de Ocon y Gasly, que sí que parece que están Caso más aparte. distanciados. Entonces, claro, sí que es verdad que no hay mal rollo entre ninguno, entonces, bueno, Russell se podría, digamos, adaptar a varias gente, pero sí que es verdad que, bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo es Dilo, dilo. Twitter Alonso. Evidentemente, Alonso es uno de las personas con las que mejor se lleva Russell. Sabemos que se han ido de fiesta en Año Nuevo ya 2 veces, que han subido la foto reglamentaria. La carrera pasada, la coñita Alonso de cuando dijo Russell que había sido un suplicio de carrera porque había estado viendo el alerón de Alonso todo el rato. Alonso dijo, bueno, creo que viajamos juntos ahora, así que le voy a decir algo, ¿no? O sea, que En el viajan avión. juntos, etcétera. Entonces, claro, está un poco el rumor de Fernando Alonso a Mercedes, que por otro lado yo creo que seguro es uno de los nombres que Toto Wolff tiene en la agenda. Por Porque al supuesto. final esto no es, no, yo voy a por uno y ya está y me olvido del resto. Esta gente al final, los jefes de equipo tienen a todas las opciones a mano y ya cuando eligen a uno, pero siempre cotejan yo creo todas las opciones. El otro día salieron también Carlos Sainz padre y su representante Carlos Oñoro del box del Hospitality de Mercedes, porque también estoy seguro de que a Carlos Sainz, pues eso, todos los nombres que hay ahí, es que, y a Albon seguro que también, Por supuesto. y Norris, aunque tenga el contrato, seguro que también. O sea, tendrá un abanico enorme. Bueno, y el menos probable que me parece es Kimi Antonelli, sobre todo porque está primer año de Fórmula 2. A mí me parece un poco Es precipitado meterle en prematuro, sí. un Fórmula 1, pero es que al final esta gente tiene que tener nombres. Y hombre, evidentemente yo creo que hay algunos ahí interesantes. También creo Mira, que Russell ha hecho de un poco de hombre de equipo, ¿no? De meter un poquito de hype, ¿no? Que está la temporada un poco muerta y se está hablando mucho de Red Bull. Igual ha dicho, vamos a meter un poquito de hype de Mercedes, ¿no? Para que la gente hable de Mercedes, que también siempre viene bien. Yo creo que también eso, pues, habrá tirado un poquito. efectivamente, a ver, al final todo es publicidad y ¿qué es la publicidad si no es dinero, ¿no? Que te llega adentro del equipo. Al final este tipo de cosas alimentan un montón de Hmm, historias internas, externas, que todo conducen a lo mismo, que es repercusión en ciertas partes en las que se quiere incidir y al final la repercusión y sobre todo dentro de la Fórmula 1 es dinero.
Usando las palabras de David, quería decir una cosa, porque es que esto ya me lo estoy viendo venir. Luego sacamos un reel, por ejemplo, un clip de esto que acabamos de hablar, lo subimos a Instagram y ya viene alguien a decir, The Slow Button vendiendo humo, que no es aposta, por supuesto, pero bueno, The Slow Button vendiendo humo, ya está diciendo que Fernando Alonso es el próximo fichaje, para nada. Yo creo que lo que quiere decir David, y está bastante claro, es que hay una larga lista de candidatos a ocupar ese asiento y que, por supuesto, los que están ahí arriba, no solo por orden de, digamos, contrato, ¿vale? Porque hay muchos que terminan, que no terminan, hay muchas cosas de las que estar pendientes. También hay otros factores, como es el hecho de que hayas tenido una buena trayectoria. Fernando Alonso ha tenido una gran trayectoria dentro de la Fórmula 1. Tiene solo 2 mundiales, solo, entre comillas, pero ya sabemos que Fernando Alonso es un excelentísimo piloto y tenemos a muchos otros pilotos más. Entonces, por supuesto, está dentro de la lista de candidatos y como dijo el propio Fernando Alonso, y tampoco creo que sea él una persona que le guste vender humo para que luego le critiquen, a pesar de que la 33 fue una campaña de marketing, pero con este tipo de cosas creo que no le gusta jugar y el año pasado, por ejemplo, ya se pilló un rebote bastante importante con otras materias que no vienen al caso, no creo que le convenga, pero él es consciente, por supuesto, de que, joder, a sus 42 años es el mejor rookie, tiene 2 mundiales, se lleva de manera excelente con George Russell y simplemente, ¿por qué no? The Slow Button no dice que vaya a ir a Mercedes, pero ¿por qué no? No, Simplemente. sí que lo ha dicho él. Dice, voy a ser el único Claro, campeón del mundo de la parrilla que no tiene contrato. Porque Hamilton ya exacto. ha firmado con Ferrari. Verstappen a priori tiene un contrato casi vitalicio con Red Bull. Bueno, a expensas de que lo quiera romper él por los motivos que sea. Que ahora, si hay algún momento que parece que está más cerca que nunca, es ahora. Ujú, Pero es claro, cierto. Alonso sí que acaba contrato en 2025. Tiene ese cláusula de un año más opcional como tenía Hamilton con Mercedes. Pero claro, es lo que dice él. Voy a ser atractivo seguro, porque voy a ser el único campeón del mundo sin, sin contrato. Y mucha Ujú. gente lo tintó de pretencioso. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que la mitad de los equipos te dicen que Alonso está libre y van a por él todos los equipos. Y además que es lo que Totalmente. decimos siempre, que la Fórmula 1 no son tantos. Es que no son tantos. Es que en fútbol es diferente, porque un equipo puede fichar a un jugador y otro se lo puede robar. Bueno, sí, pero no hablan con 500. Pero es lo que hemos dicho ahora, es que esta gente sí que habla con varios pilotos porque son 20. Y Ujú. de los 20, 10 valen para ese asiento y otros 10 igual no tienen esa madera de tanto de campeón o de equipo grande. Y de esos 10, 5 o 6 tienen contrato, te quedan 2 o 3 opciones, tienes que ir acotando mucho. Y lo que hemos visto, Fórmula 2 no suele venir gente, del WEC no viene nadie, de la IndyCar tampoco. Es Menos. muy hermética la Fórmula 1, entonces son Ujú. 20 pilotos, tienes que hablar con varios, porque al final no son tantos. Pues yo creo que mejor explicado, no podría quedar. Al final es una cuestión de sumar con los dedos, es Sí, matemáticas sí. simples. Hay 10 que son buenos, como dice Saúl, perdón, David, no sé en qué estoy pensando. Luego, de esos 10 hay varios que tienen contrato. Al final, ¿qué te queda? Si es que te quedan 3 o 4 y de entre esos 3 o 4 tienes que decir por unas cuestiones que es o una u otra, ¿no? Que es Claro. eh, Bueno, cuánta y repercusión. he dicho 10 igual para un equipo top, pero superclases hay 3 2 Sí, 3. O totalmente. No, sea, no, súper claro. Hay que hacer esa distinción, por supuesto, pero es que al final, hoy en día te quedan 3 4 sin contrato y de claro. esos 3 4 igual Fernando Alonso tiene 42 años, por lo que sea, a alguien no le interesa, porque es verdad que es algo de que ya llevamos años asumiendo, ¿no? Las críticas de Fernando Alonso a sus no sé cuántos años no está dejando pasar a nuevas promesas, pero es que Bueno, realmente Ralf, tampoco Ralf es una Schumacher cuestión de lleva, Fernando Alonso, ¿eh? Es una lleva cuestión. traumado Ralf Schumacher un tiempo, pero bueno. Exacto, sí, sí. El pobre. En fin, Ralf Schumacher, ¿no? Bajo la sombra de Michael Schumacher. 2 pilotos que eran hermanos, pero que Nada que ver. la noche y la mañana, básicamente. En fin, cambiamos un poquito de tema y vamos a hablar de los track limits. Mm, Unos track limits que nuestros han amigos. sido objeto de debate aquí en The Slow Button, yo creo que desde el principísimo, es decir, Mm. ya 3 años probablemente, y siempre hemos llegado a una conclusión. Y es que los track limits son una mierda, David,
Y a pesar de Eh, que todo el sí, mundo, y no es una opinión nuestra exclusiva, es una opinión yo creo que generalizada, incluso de los pilotos, pero es que sí. por más que los pilotos traten de explicarle a la FIA que no quieren este tipo de track limits, que son los track limits, por así decirlo, invisibles, no tangibles, ¿no? Que al final dependen de una línea, pues no contentos con ello, la FIA coge y dice, para este 2024 vamos a endurecer las penalizaciones y van a pasar de ser de 5 segundos después de esos 3 strikes y luego la bandera blanca y negra, que es el último aviso, por así decirlo, pues vamos a pasar de 5 segundos a 10. David, ¿cómo te quedas? Pues me quedo frío, Javi, me quedo frío, sobre todo porque es que nosotros ya hemos hablado siempre de que los quitaríamos, los track limits. Bueno, más que quitar los track limits, es que esto es un problema, evidentemente, en los circuitos nuevos con escapatorias de asfalto, porque claro, antes un track limit era me voy al muro o me voy a la hierba y ahí salva el coche tú en la hierba a 280. Entonces, claro, antes los track limits eran naturales, ahora mismo pues es lo que hay, ¿no? Porque con el tema de las escapatorias de asfalto y demás, yo creo que había que tener un orden, ¿no? Y no sé, o sea, a mí me parece bastante exagerado. Ya me parece bastante exagerado que te anulen una vuelta en clasificación porque te salgas 2 centímetros. Pues, en fin, 10 segundos de penalización me parece terrible. Que al final es parte del juego y es parte de que todos los pilotos van a tener que adaptarse a ello. Entonces es igualdad de condiciones. Pero claro, es que no le veo el sentido a lo poner las penalizaciones, sobre todo cuando lo has dicho tú, que es que hasta los propios pilotos se quejan. No es que vengamos aquí los aficionados, que siempre estamos llorando nosotros de todo, siempre los aficionados lloran de si un equipo corre mucho, que si otro piloto no sé qué, que si los track limits, que si los nuevos circuitos son una basura, que si es que urbanos todo el rato. Nosotros lloramos mucho, pero también es nuestro trabajo llorar, porque al final somos los fans y somos también los que pagan por verla o no pagan por verla, pero les da publicidad y les da seguidores. Pero nuestro trabajo es llorar. Pero es que hasta los pilotos que están diciendo, oye, es que esto es una barbaridad, ser más laxos, es que yo no puedo ver tal, o como en Qatar incluso, que muchos pilotos decían, es que por culpa de los track limits, que teníamos que ir todo el rato focus en no salirnos de la pista, hay gente que se acabó casi desmayando, ¿no? Porque no podían mantenerse dentro. Y que ahora te venga la FIA y te diga, bueno, pues en vez de 5 10. Pues en fin, no, me da la sensación de que muchas veces no escuchan a los pilotos y creo que es otro de estos igual tiras y aflojas que tienen la FIA y la Fórmula 1, me da la sensación. Totalmente. Mira, fíjate, de todos los idiomas que hay en el mundo, David, decidiste hablar en el de los factos, tío. Qué sorpresa, pero es que es verdad, es que es verdad. No es ya solo una cuestión de que no escuchen a los espectadores, como bien decías tú, y cosa que no por ser espectador hay que dejar pasarlo, porque es verdad que los No, claro. espectadores, como bien decías tú, al final son un poco el fiel reflejo, es un poco la radiografía de si este mundillo que es la Fórmula 1 funciona o no. Hasta hace poco estábamos teniendo problemas y no fue hasta que entró, por ejemplo, la serie, que yo no estoy a favor de la serie de la Fórmula 1, pero no fue hasta que entró que empezamos otra vez a estar en números verdes en todo el mundo en cuanto a visionado de Fórmula 1. Algo bien supongo que estamos haciendo o digamos algo de caso sí que nos tienen que hacer. Pero bueno, si aún así con todo y con ello la FIA decide no escuchar a los espectadores, pasarán dos cosas y es que los pilotos seguirán sin estar contentos y nosotros como espectadores dejaremos de estar apoyando a un circo que no tiene sentido, porque es que no tiene sentido pasarse 2 milímetros. Y ahí es a donde quería llegar, precisamente, porque hoy en día, ¿qué pasa? Que si te sales 2 milímetros, no pasa nada, efectivamente, no pasa nada, más allá de que llega la FIA y te pone la sanción y quizá en la clasificación pases de estar P3 a P7, por lo que sea, o en la propia carrera, que de repente, bueno, pues tenemos pilotos como Esteban Ocon que son capaces de acumular sanciones cercanas al Cuidado con minuto, ¿no? Ocon, ¿eh? Ocon igual Claro, se hace... le tienen que meter segundos en la siguiente carrera o algo, porque sí, claro, va efectivamente. acumulando, ¿eh? Al final es un poco como las sanciones estas de McLaren Honda en la época de Fernando Alonso, ¿no? Es 87 posiciones de sanción, pues claro, es Claro, que no tenemos parrilla, no hay señores, más, para no hay más. no tenemos para ello. Pero en fin, que es que todo esto viene por la estupidez de otorgarle a una línea blanca la potestad de decidir si esa vuelta vale o no vale, cuando antiguamente, si te salías 2 milímetros, no te ibas a encontrar una línea blanca, te ibas a encontrar una grava, y tú como piloto eras consciente que salir de 2 milímetros en la grava te iba a quitar tiempo. Salirte 2 milímetros en el césped no iba a ser lo idóneo, por ejemplo. Y ese es el Complicado. problema, que es que estamos dependiendo de unas líneas blancas que ni siquiera para esta temporada hemos llegado a conseguir monitorizar
de manera correcta, porque es que luego seguimos teniendo casos de la temporada pasada en las que una carrera ha terminado y 3 horas después seguimos estudiando los track limits. No tiene ningún tipo de Es sentido. No totalmente tiene ningún tipo de ridículo, sentido. sobre todo porque se supone la categoría reina, ¿no? del motor. Y que es algo que dices, es que igual es súper complicado. Hombre, es que en MotoGP lo tienen. Entiendo que no será tan complicado cuando ya está implementado en otra categoría, ¿no? Entonces, bueno, es un poco cómico. Sí que le echamos pestes a la FIA por eso también, porque yo creo que es responsabilidad suya. También un poco pestes a Liberty Media por este modelo de circuitos urbanos o circuitos con mega escapatorias y demás, que al final esto en un circuito tradicional te ahorra las cosas. Pero bueno, Uh-huh. es la nueva Fórmula 1, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es verdad que nosotros nos podemos quejar, quizá porque somos esos fans más antiguos, es verdad que la Fórmula 1 está en su mejor momento, entonces igual esto que está haciendo Liberty Media, nos guste o no los fans antiguos, está trayendo gente y el deporte está en un momento histórico. Entonces, bueno, entiendo que habrá cosas buenas y cosas malas que igual nosotros vemos con peores ojos, pero hombre, esto sí que me parece un poco ridículo. Ya que tienes circuitos así, creo que habría que encararlo de otra forma, ¿no? No puedes pretender que esa línea marque todo y si encima la pretendes marcar, que no tengas un sistema que te permita ver bien cómo lo marcas. O sea, es todo como un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un poco ridículo. Efectivamente, efectivamente. O sea, es que a cada temporada que pasa, llegamos con el problema a solucionar hecho aún más grande, una bola más Mm. grande. En estos años, por ejemplo, hemos implementado la línea blanca, perfecto. Hemos cambiado y como bien dice el reglamento, si uno se pasa esa línea blanca, pues tiene que ser sancionado, perfecto, todo el mundo lo cumple. Pero claro, el problema viene, uno, cuando no eres capaz de monitorizarlo, dos, estás dejando atrás métodos mucho más eficaces e históricos que dejaban clarísimo, por lo menos de cara al espectador, si un piloto se había pasado o no se había pasado. Y ya no solo al espectador, al piloto sí que se lo dejaba claro. Porque salirte, lo que te digo, 2 milímetros, había veces que era la diferencia entre hacer la pole o de repente haber perdido en esa curva media décima, que es de lo que va esta temporada, es de lo que va. Así que bueno, en fin, curioso, ¿no? Porque este fin de semana, David, tenemos uno de esos circuitos en los que las cosas sí que están bien definidas. Hay líneas blancas, por supuesto, pero porque en todos los circuitos las hay, pero si te sales de ellas, no te preocupes, la FIA no está ahí para mirarlo, están los propios límites de pista que tiene el gran circuito Albert Park y que vuelve este fin de semana y que por ello estamos aquí, ¿no? Para hacer previa. ¿Qué opinas de este circuito? Qué bien hilado, macho. Es que Está hilado, está está hilado, está periodismo, hilado. ¿eh? O sea, qué bien hilado está. No sé si Albert Park, circuito de los que nos gusta, circuito de los que ahora hablaremos, nos gustaba más antes que ahora, pero bueno, Cierto. circuito de los que nos gusta tradicionales de si me voy fuera o pierdo, como dices tú, la pole o pierdo medio coche porque me estampo, ¿no? O sea, circuito de Exacto. estos clásicos que sí, que vuelve este fin de semana. Los horarios, cuidado, meten miedo al más valiente. Tenemos clasificación a las 5 de la mañana, no, a las 6 de la mañana y tenemos la carrera a las 5 de la mañana, horarios evidentemente en España. Tenemos todos los horarios en Instagram, ya los tenéis, ahora publicamos los lunes, a petición Apunten. de un espectador, de Quique, que siempre nos decía los horarios, tal, y bueno, pues ahora, bueno, a petición Ahora de los Quique lunes. y de Yepes Y también. de Yepes también, que está activo en Claro, los comentarios siempre. Yepes que es la persona que por culpa de Yepes se sostienen los horarios en Instagram. O sea, Sí. es el abanderado de los horarios y por culpa de Quique se ha movido al lunes. Así que para estas dos personas va nuestra dedicatoria de hoy. Y nada, horarios complicados, pero bueno, estaremos ahí como siempre para cubrirlo. Ujú. Y nada, a ver qué nos depara este Gran Premio de Australia. Efectivamente, un gran premio de Australia que yo creo que es un poco el simbolismo de la Fórmula 1 o está muy Sí. relacionado con la emotividad, la pasión por la Fórmula 1, porque yo siempre recuerdo haber empezado, bueno, no siempre se ha empezado, por supuesto, con Albert Park, con Australia, pero yo siempre recuerdo llegar a la Semana Santa y tener noticias, porque me despertaba por la mañana y ya saber que estaba el Gran Premio, estar rodeado de esas noticias que decía en relación al Gran Premio, en fin, es algo especial, ¿no? Quizá algunos no lo puedan entender, pero es Sí, como aquellos que se quedan durmiendo, bueno, durmiendo no, leyendo hasta las 3 de la mañana frente a una chimenea. ¿Por qué? Pues porque te despierta esa sensación, esa pasión por lo que estás haciendo y a pesar de que no muchos lo entiendan, no hace falta ser entendido para ser disfrutado. sí, lo hablaba con mi padre el otro día justo de muchas veces recordamos venir o a Australia o Malasia, que caí más o menos ahí la Semana Santa por el principio de temporada, de ir en el coche escuchando la carrera, ¿no? Porque Uh salías -huh. pronto de viaje o venías pronto Exacto. de viaje y claro, la carrera era pronto, entonces justo te coincidía ahí y pues ir escuchándola en el coche, la radio y demás.
Y sí, ¿no? Lo que decíamos también en el tier list que hicimos, que por cierto, ahora que estamos en YouTube, se podría igual hacer otro tier Volver a list. plantear, me encantaría, ¿eh? No sé si de circuitos o alguno que por ahí se quedó en idea, simplemente. Pero bueno, lo dejamos aquí. Luego que John se vea esto ya el Nos va a echar analice, la bronca, John, ¿eh? nos va a echar la bronca. Como siempre que no está él, liamos unas pardas aquí. Pero bueno, no eso, que Australia como tiene ese romanticismo, ¿no? De la primera carrera hace mucho tiempo. Entonces también no sabemos si nos gusta más el circuito porque somos unos nostálgicos y decimos, oye, Australia que empieza la temporada y tal, o porque realmente nos gusta el circuito. Sí que es verdad que es un circuito que yo creo que para una vuelta es espectacular, que en carrera nunca da las carreras más entretenidas porque es difícil adelantar. Y justamente ahora que se han hecho cambios para que se adelante mejor, que es yo creo lo que íbamos a hablar ahora, Eso nos es. gusta menos. O sea, es que somos la hostia, Javi. O sea, nos dicen, bueno, a Australia nos gusta, pero no se adelanta. Pues tomar adelantamientos. Y ahora decimos, pues ahora nos gusta menos. Es que hay que tocar la nariz de alguna manera. Nada, como espectadores, duele decirlo, ¿no? Pero ni pinchamos ni cortamos a la hora de la toma de decisiones que se hacen desde ahí arriba de la Fórmula 1. Pero sí que es verdad, ¿no? El circuito sigue teniendo ese encanto mítico Sí, eso sí. que referenciabas antes, es precioso, está ahí en Melbourne, es semiurbano, por así decirlo, en un parque natural. Esos míticos pianos, si mal no recuerdo, amarillos y verdes, Hmm. un circuito cargado de una atmósfera impresionante, donde en fin, apoyan siempre al piloto local, que en este caso sería Daniel Ricciardo. Piastri, Y cuidado. Piastri, efectivamente, y ahora Piastri, tenemos a Piastri. Pero sí, es verdad que ese cambio que supuestamente se estaba haciendo en favor de los adelantamientos, que es algo que a medida que hemos visto crecer la Fórmula 1, o nosotros crecer al lado de la Fórmula 1, mejor dicho, pues los adelantamientos cada vez han sido una cuestión más difícil por el tamaño de los coches, pues precisamente ese cambio que ya se hizo esta temporada va a cumplir 3 años, con el fin de mejorar los adelantamientos, no ha terminado de cuajar y bueno, peor, lo que es peor, no, porque los adelantamientos siguen siendo más o menos los mismos, pero es verdad que esa parte más revirada era Claro. bastante bonita, David. A ver, es una chicane solo, pero sí que es verdad que, no sé, yo creo que ahora esa recta sí es como muy, Es muy simple. sosa. Hay mucho tiempo a fondo, ya cuando sales de esa zona del primer sector más rápida, de curvas y demás. Esa zona a fondo ahí, antes sí que tenías la chicane esa, que evidentemente te recortaba mucho el espacio, sobre todo porque luego llegas a la curva, yo creo, diría más famosa del circuito, esa curva rápida que es espectacular. Tiene que ser espectacular ver ahí los coches a esa velocidad, La cómo verdad. pasan. Y claro, antes llegabas ahí ya con muy poco rebufo y tenías muy complicado meter el coche ahí. Y ahora pues te da tiempo, ¿no? A pasar rápidamente al contrario y demás. Y está como más simplificado. Es verdad que tampoco es un cambio, no han cambiado medio circuito, que estaba igual, aquí estamos un poco exagerando, ¿no? Pero quiero decir, yo creo que esa zona ha empeorado un pelín, pero bueno, sigue teniendo, yo creo, esa magia, ¿no? De Australia. Es circuito que en la clasificación seguro que va a ser disfrutable. La carrera Siempre. ya va a ser otra historia, pero en la clasificación seguro que va a ser disfrutable. Y nada, a ver qué pasa. Por cierto, dicen que Australia, porque claro, nosotros si talamos para abajo es el peor sitio que nos pilla de la Tierra. Pero siempre todo el mundo dice que fenomenal el Gran Premio de Australia, ¿eh? Que hay un ambientazo siempre ahí en Melbourne. También yo creo que el tema de estar en ciudad ayuda. La verdad que sí. En fin, Australia es un circuito que tiene mucha historia. Hemos vivido momentos malos, ¿no? Porque hasta un comisario llegó a fallecer por un accidente muy similar al que tuvo Fernando Alonso en 2016. El propio accidente de Fernando Alonso en 2016, que menos mal que salió perfecto, aunque no Mm. ileso, ¿vale? Porque tuvo unos cuantos problemas en las costillas y probablemente salió bastante mareado. Hemos tenido también aquella pole que pudo ser, y no fue, de Fernando Alonso también, que se le rompió aquella arandela Ya, de pieza 50 céntimos de Alpine, sí, ¿no? aquí, pieza del chino, tú, de 1,5 euros, pero bueno. En fin, cosas de Alpine que estoy seguro, David, que tendremos mucho tiempo para hablar de Alpine a lo largo de este año porque cada vez se está Sí, consolidando más como el equipo que francamente es último en esta temporada sí, y sí. fíjate que es complicado porque el año pasado es verdad que estaba más cerca de esa medio liguilla que del pack trasero, o bueno, es que en este caso no es ni trasero, es que es luchar por la P19 y P20. Pero bueno, en fin, Australia, un circuitazo que da
bueno, no las mejores carreras, pero quizás sí las mejores clasificaciones. Y David, en caso de que haya una resalida, como la hubo el año pasado, también hay mucho carnage, que se dice en inglés, ¿verdad? Sí, a ver, circuito estrechito, de estos Exacto. de Old cuidado los school, ¿no? paralelos. Sí, claro, claro. Cuidado los paralelos y banderas rojas y historias así, que al final Ujú. sí que es verdad que te pueden mover una carrera, ojo. Que Verstappen para en boxes y de repente hay una bandera roja y cuidado, te puede remover una carrera. Entonces siempre son circuitos que da pie a pasar cosas, que en el 90 y pico por ciento de las veces no va a pasar nada y Verstappen va a ganar metiéndole 15 segundos al P2. Bueno, vale. Pero son circuitos que te dan pie, ¿no? A estas cosas. Es que hay Ujú. circuitos como lo era en su momento... es que no me acuerdo ni el nombre, de Francia, el Paul Ricard, que Paul claro, Ricard, es uff, que no terrible. sacabas un safety car ahí Pero ni a palos. O sea, ni a leche, entonces sí, sí. este es un circuito que siempre pueden pasar cosas dentro de que Verstappen va a ganar la carrera por 15 segundos. Pero bueno, siempre hay pie a este tipo de cosas. Australia siempre ha dejado buenas historias. Antes de Albert Park, Adelaida, igual, ha dejado siempre ¿Verdad? buenas carreras. Circuitazo. Adelaida con esos, aquellos pianos que eran Wow, más altos que wow. yo. O sea, ellos pianos eran increíbles. Recomendamos encarecidamente a cualquier aficionado que se haya sumado recientemente al mundo de la Fórmula Uno o que, bueno, no haya vivido tanto tiempo como para poder remontarse a la época de la que estamos hablando. Bueno, ni David puede siquiera hablar de ello, nosotros, ni siquiera pero nosotros porque, tampoco, no, pero nosotros tampoco, pero David puede hablar de ello, pero porque es una enciclopedia de la Fórmula Uno andante, un tío que sabe muchísimo de Fórmula Uno y que, por supuesto, no podía faltar aquí dentro de nuestro conglomerado, ¿no? De Slow Button. Pero sí, sí, recomendamos encarecidamente que la gente busque fotos de Adelaide o Adelaida, como se diría en castellano, porque es espectacular algunas imágenes en las que salen los coches volando con las 4 ruedas por encima del asfalto. ese circuito tenía que dar un miedo metido Buah. en la lata esa de sardinas tú, que pillabas un piano de esos. Bueno, Sobre todo es eso, ¿no? Es la mezcla de la precariedad de seguridad en la Fórmula Uno en general, ¿no? O sea, es que se mezcla la poca seguridad de esa caja de zapatos, caja de atún, llámalo como quieras, que eran los coches de aquella época, con la escasísima, por no decir nula seguridad que tenían los circuitos en sus alrededores. Porque estamos hablando mm, de que la Fórmula Uno, para quien no lo supiera, empezó con una seguridad incluso aún más precaria, que eran bloques de heno colocados en el perímetro del circuito y, en fin, que pasara lo que tuviera que pasar. Afortunadamente eso ha cambiado, este circuito ha vivido unos piñazos bastante importantes y, salvo aquel comisario, podemos decir que todo ha salido bien. Así que, bueno, yo creo que podríamos ir cerrando, no sin antes, David, preguntarte un poco cuáles son tus sensaciones de los españoles para este fin de semana, que Carlos Sainz, por cierto, consideramos o creemos nosotros, basados sí, en Albon, ¿no? Un poco esa recuperación que tuvo Alexander Albon de la misma cosilla que Carlos Sainz, esa apendicitis, se pudo recuperar en 2 semanas. Así sí. que Siendo presuponemos lo que de Albon Carlos incluso estará. más grave, porque lo de Albon Sí, sí que ya estuvo más cerca de ser una peritonitis que peritonitis. una apendicitis. A ver, Carlos Sainz el otro día, horas, 10 horas escasas después de que le sacaran el apéndice, estaba en el circuito. O sea, quiero decir que es verdad que es algo que va con los pilotos que están chalados de la cabeza, pero sí que es verdad que, bueno, era una señal, yo creo, de que estaba bien. Y este semana de parón, sí que igual si hubiera habido carrera, el fin de semana siguiente había ido más apurado, pero yo creo que en esta semana de parón le habrá dado tiempo a recuperarse bien. No igual a estar al 100%, lo que se entiende al 100% como máxima exigencia competitiva, pero igual si al 95%, igual las últimas 10 vueltas de carrera lo pasa un poco peor, pero vamos, yo creo que va a estar recuperado. Creo que es un circuito que, cuidado si un Ferrari así hace la pole tonta, porque puede ser, Podría ser, no es porque al descabellado, ¿eh? final, ya te digo, antes es verdad que te podías quedar más adelante, pero lo que hemos dicho, puede pasar de todo, puede haber banderas rojas, puede haber de todo, y si un Ferrari te hace la pole, pues las salidas son complicadas, circuito estrecho, al final va a estar ahí, ¿no? Vamos a ver si vemos a alguien que no sea Verstappen en la pole, porque luego así, aunque gane, ya por lo menos va a tener que adelantar a alguien, que es algo que todavía no hemos visto en Ya la es algo. temporada. Todavía no O lo hemos sea, visto, es verdad. es que no lo hemos visto todavía, aunque haya sido una recta así, nada, es que nada, o sea, no hemos visto lucha con el segundo con Verstappen, aunque sea. Entonces, bueno, a ver si hay sorpresas ahí de los Ferrari. Veremos qué pasa con los Aston también, que a una vuelta van bien. Y es un circuito de piloto. Es un circuito de piloto. Y en Cierto. ese sentido, el señor Fernando Alonso, pues como siempre, supongo que tendrá cosas que decir.
Pues sí, por supuesto, ya tenía cosas que decir hasta las 4 últimas curvas del 2022. Parecía que iba a venir en pole, creo que no se le iba a llevar, pero estaba ahí con un Alpine, hay que destacarlo, que este año incluso las cosas van a estar más apretadas en clasificación. Así que yo espero grandes cosas por parte de los españoles, al menos en clasificación. Carreras era otra cosa, excepto la P1, que ya sabemos que está reservada para don Emiliano Max Verstappen. Pero bueno, en fin, de momento esto es todo lo que puede aportar de Slow Button a la previa del Gran Premio de Australia, así que no tenemos nada más que decir, salvo agradeceros y deciros que bueno, que estamos en Instagram, que estamos en Twitter, que estamos en TikTok, que para escuchar los episodios lo podéis hacer tanto en iBooks como Spotify, como en el propio YouTube, que tenéis ahora los episodios en imagen. Así que, pues nada, date a ti las gracias, por supuesto, David, por hacer esto posible. Desearte una muy, muy buena semana, ¿no? Nada, muchas gracias, Javi. Lo decimos como si no nos vieras a ver las caras más en toda la semana, ¿no? Al Es final. cierto. Pero bueno, nada, sí, a ver qué tal Australia. Y nada, lo peor van a ser las horas como siempre. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Exacto, exacto. Al final, average espectador de la Fórmula 1, ¿no? Si es que, aunque sea a las 4 de la mañana, lo vamos a ver y todos vamos a estar ahí apoyando a los nuestros y simplemente el espectáculo que es la Fórmula 1. Así que esto es todo, chicos. Un saludo y muchísimas gracias. Chao, chao.